Nuevamente, muy buenas tardes a todas y a todos que hoy nos acompañan. La Facultad de Ciencias de la Educación, a través de la maestría en Intervención Educativa y el Cuerpo Académico de Culturas, Políticas y Procesos Educativos, les da la más cordial bienvenida a la apertura de la jornada académica, la formación y educación en Colima en el escenario nacional. Y para abrir este evento, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, quien disertará la conferencia Hechos y Derechos, la educación en Colima. Y antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir presentar una síntesis de su amplia trayectoria académica y profesional. El doctor Juan Carlos Yáñez Velasco es licenciado en Educación Superior por la Universidad de Colima y doctor en Pedagogía por la UNAM. Cursó el diplomado en Gestión y Liderazgo Universitario por la Organización Universitaria Iberoamericana y el diplomado en Evaluación y Gestión Educativa por el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación de la UNESCO, con sede en Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado en diferentes cargos directivos y administrativos, entre los que destacan en la Universidad de Colima y en distintos periodos. Fue director de la Facultad de Pedagogía, director general de Educación Media Superior, director general de Educación Superior y secretario académico. Asimismo, fue asesor de la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, coordinador de la Red Nacional de Nivel Medio Superior Universitario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, director general en Colima del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, director regional en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y actualmente es profesor en la Universidad de Colima. Así también es miembro del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Colima, del Comité Editorial en Español de la revista internacional Archivos Analíticos de Políticas Educativas y es miembro del Consejo Consultivo del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha publicado diferentes libros, entre los que destacan Figuras y Paisajes de la Educación, Aprendiendo a Enseñar, los Caminos de la Docencia, Las Escuelas, Desolación y Encanto, Nuevas Figuras, Otros Paisajes de la Educación, La Escuela que Soñamos, Elogio de lo Cotidiano, Lecciones y Reflexiones, Mi Vida en el Instituto, y el más reciente, 10 Ideas para Cambiar la Escuela. Asimismo, ha coordinado varios libros, entre los que podemos mencionar Presente y Futuro del Bachillerato, Guía del Aspirante a Bachillerato, Paulo Freire, Praxis de la Utopía y la Esperanza, Enseñar para la Vida, Más allá de los muros escolares, Rostros de la Universidad de Colima, Indicadores institucionales en PIFI, CUMEX y Ranking internacionales, Memoria y Presente, 3 décadas de pedagogía en Colima, 35 años de pedagogía, balances y perspectivas, Colima, avances y retos, educación, Cuando enseñamos y aprendimos en casa, la pandemia en las escuelas de Colima. Además, sus artículos periodísticos se publican en el Diario de la Educación España, Educación Futura en México y en varios medios colimenses. Sin duda, el trabajo del doctor Juan Carlos lo posiciona en uno de los académicos más sobresalientes y críticos en el ámbito de la educación de la Universidad de Colima y, por supuesto, del Estado. Y bueno, con todo esto, le doy la más cordial de la bienvenida al doctor Juan Carlos. Siéntase en su casa, doctor, porque, bueno, pues sí lo es. Bienvenido. Muchas gracias, Brice. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias de la Educación, a los organizadores de esta jornada, al cuerpo académico. Me da mucho gusto saludar a buenos, iba a decir viejos, pero me aguanté, porque no están viejos, a buenos amigos de muchos años, como el director de la Facultad de Ciencias de la Educación, compañero del fútbol y de muchas cosas académicas. A la exdirectora también, a la maestra Rosario Salazar, muchas gracias. A mis estudiantes de la Facultad de Pedagogía, que en este momento estaríamos en el salón de clase trabajando. Bueno, pues cambiamos la clase para estar en esta tarde aquí. De verdad me siento muy honrado de abrir este espacio que me resulta muy pertinente, muy interesante, porque no se sabe tanto como se tendría que saber de la educación en Colima. Y en este momento, frente a
esta coyuntura que vive el país, que vive la educación, que va a vivir Colima, sin duda resulta muy desafiante hacer una mirada, aunque sea panorámica, sobre lo que sucede en la educación en nuestro estado. Voy a compartir la pantalla para mostrar la presentación que preparé para la ocasión. En el mundo todavía una de 10 personas no han sido alfabetizadas. Este es un drama para la humanidad. En 1989 había 895 millones de personas iletradas, no sabían leer ni escribir, en 1989. Para 2010 había 775 millones de personas, el 11% de la población mundial, hace 12 años apenas, 775. Y hoy, en 2022, son 771 millones. O sea que en 12 años apenas el mundo fue capaz de reducir el analfabetismo en 4 millones, lo cual nos da una idea de la magnitud del trabajo que tienen los países, sobre todo los países menos desarrollados, y sobre todo frente a algunos grupos como las mujeres. Así que es un día importante para reflexionar sobre la educación. Bueno, es un PDF, así que voy a ir moviendo estas diapositivas. Dividí la presentación en cuatro apartados: el contexto, la educación en México, porque estas jornadas académicas convocan a pensar Colima en el escenario nacional. Entonces quiero apuntar algunos elementos para describir la situación del país y luego concentrarnos en algunos datos, algunos indicadores y después hacer algunas reflexiones sobre la situación educativa en el Estado. Del contexto yo destaco 5 elementos. Los voy a señalar de manera muy rápida. Los efectos de la pandemia. La pandemia no inventó los problemas. La pandemia nos puso muchas pantallas para que pudiéramos observar los problemas que no habíamos querido ver, que no habíamos sabido diagnosticar, que no se habían enfrentado de manera atingente o que se habían pretendido resolver, pero no habíamos tenido buenos resultados. Así que la pandemia agudizó los problemas que ya teníamos. Un investigador muy importante en México, Roberto Rodríguez, dice: ya veníamos mal antes de la pandemia, después de la pandemia quedamos peor. Un problema que se volvió descomunal, 2 problemas, el de la pobreza y el de la violencia. Y estos problemas no solo son importantes por lo que significan en términos de vidas, de mujeres, de hombres, de niños, sino también porque ya penetraron al territorio de la escuela. La pobreza no se queda detenida en la escuela, en el aula, en el caso de los niños que viven en esta condición y que tienen que ir a la escuela. Y la pandemia también hizo más dramática esta difícil circunstancia que enfrentaban millones de niños en el mundo y millones en el país y miles en México. Y la violencia, de la cual hay que decir poco, porque la estamos sufriendo, la estamos viviendo prácticamente todos los días en Colima. Pero esos elementos son importantes porque juegan de muchas maneras. Por ejemplo, la violencia, la pobreza también, son algunas de las causas que hoy podríamos hipotetizar en el caso de Colima, que están provocando el abandono escolar. Eso nos lo contaban hace algunos años por ejemplo, en el CONALEP de Tecomán, que en ese momento vivía una situación de violencia mucho más cruda que ahora, y era un problema, la violencia que ya estaba provocando el desgajamiento de estudiantes de esa escuela. Hay otros 2 elementos que son importantes en el contexto, y es la respuesta gubernamental de los distintos órdenes, la federal, la estatal, la municipal, frente a la magnitud de los desafíos, de los problemas que enfrenta la educación. Y quizá lo que explica una buena parte de todo esto es el lugar de la educación en la política. Acabamos de ser testigos del nombramiento de la 3ª secretaria de Educación en este sexenio, y en el sexenio pasado fueron también 3 secretarios de Educación.
y quiere decir que en 10 años hemos tenido 6 secretarios de educación. Menos de 2 años duran los secretarios de educación en este país. Y si eso no fuera suficientemente preocupante, hay que decir que la mayoría, la gran mayoría, por lo menos 5 de estos secretarios, vivían muy, muy, muy lejos de las escuelas, de los maestros, de las aulas, y estaban muy cerca de los 2 presidentes más recientes. Eso habla de la prioridad que representaba, que sigue representando la educación para el país y que de muchas maneras afecta las decisiones que se toman, las prioridades, sobre todo presupuestales en la materia. Después de este señalamiento de algunos elementos que están en el contexto y que juegan en contra, que juegan en favor de la educación, me voy a detener en describir algunos rasgos de la educación en el país. Porque las jornadas eso piden, eso enmarcan, analizar la situación de la educación en nuestra entidad, tomando en consideración lo que sucede en el país. Y esto es muy importante porque la comparación tiene sentido si la ubicamos en el concierto nacional. Y ahí podemos decir que en verdad la situación del país en términos educativos se ha vuelto mucho más que preocupante, en algunos sentidos dramática. Algunos aspectos para ilustrar las dimensiones del sistema educativo. Habrá que empezar diciendo que tenemos un sistema educativo enorme, un sistema educativo más grande que muchos países. Entre la escuela preescolar y la educación superior de posgrado, los últimos datos nos indican que hay poco más de 34 millones de estudiantes. Bueno, 34 millones de estudiantes es más que la población total de Perú, que tiene casi 33 millones. Una vez y media la población total de Chile, que tiene 19 millones. 3 veces la población total de Bolivia, 2 veces la población total de Ecuador, 3 veces la población de Bélgica, 3 veces la población de Suecia, 5 veces la población de Finlandia, 17 veces la población de Holanda, 10 veces la población de Uruguay, que tiene 3.5 millones de habitantes, 3 veces la población de Cuba. No, solo para ilustrar este tamaño monumental que tiene el sistema educativo. El tercero más grande de América después de Estados Unidos y Brasil y uno de los más grandes del mundo. Eso significa muchas cosas. Significa la dificultad de administrar, por ejemplo, más de 260,000 escuelas, más de 2 millones de trabajadores, que hay que movilizar ahora, por ejemplo, con esto que llaman para educación básica y media superior la nueva escuela mexicana. Pues hay que imaginarnos lo que significa esta movilización de millones de estudiantes, de miles de escuelas, de cientos de miles de trabajadores. No es una tarea fácil, consume muchos recursos, aunque son insuficientes. Tenemos en puerta un nuevo plan de estudio en singular, porque así le llamaron ahora, nuevo plan de estudio que representa un desafío. No me voy a detener ahí, pero ha sido objeto de una controversia tremenda que habrán escuchado, habrán leído en estas últimas semanas. 3 tipos educativos tenemos en el sistema educativo nacional: la básica, la media superior, la superior. Todos son un derecho constitucional para los ciudadanos, para los niños, para los jóvenes, y son una obligación para los estados, para el Estado nacional y para las entidades federativas. Sin Doctor, embargo, perdón que lo interrumpa. sí. Parece que su audio está teniendo un poquito de problemas. Se escucha como ¿Escuchan mal? entrecortado. Sí, como si, no sé, como que hubiera ruido, pues, Ya, en la a ver, voz. voy a ponerme otros audífonos a ver si con eso. Ok, gracias. A ver.
Aquí ya me Híjole, ahí ya no escuchan. lo escuchamos. ¿Ya me escuchan? A ver, ahí ya. Listo. Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, Bueno, gracias. espero haber dejado de decir cosas para ustedes. Entonces, bueno, aquí me quedo, 34 millones de estudiantes, 2 millones de trabajadores, 260.000 escuelas, un nuevo plan de estudios con muchos desafíos, los 3 tipos educativos, todos obligatorios para el Estado nacional, pero muy lejos, en todos, muy lejos de alcanzar la universalización de la educación. Y tenemos una heterogeneidad tremenda, una desigualdad que lastima, que avergüenza, y una expresión, no sé si es la más cruda, pero una expresión de esta desigualdad son las escuelas multigrado, escuelas primarias o secundarias en donde un solo maestro o 2 maestros tienen que atender a todos los grupos escolares, o por lo menos a más de un grupo escolar, a 2 o más grupos escolares, que tienen carencias tremendas y que se representan quizá de manera un poco sarcástica con la expresión de que en las escuelas unitarias, donde hay una sola maestra, por ejemplo, una vez que llega la maestra, está todo el personal en la escuela, porque llegó la directora, porque llegó la maestra de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, porque llegó la intendente, porque llegó la mensajera, la secretaria, llegó la asesora, en fin, con ella llegaron todos los personajes de la escuela. Hay otros segmentos también muy castigados, las escuelas para indígenas, que existen en el país, sobre todo en el sureste, pero también existen aquí en Colima y también enfrentan condiciones bastante precarias. Bueno, estas son algunas dimensiones del sistema educativo. No sé si dejaron de escucharse algunas de las comparaciones que hacía. Tenemos un sistema educativo enorme, más grande que muchos países del mundo. Voy a compartirles ahora algunos de los indicadores del sistema educativo nacional. Estas son cifras, ustedes lo pueden ver ahí, del ciclo 2021, es información de la Secretaría de Educación Pública. Hasta arriba aparece la matrícula global en ese ciclo, 2021, 35 millones y medio de estudiantes teníamos en ese momento. Ahí me voy a detener. O sea, quiero llamar la atención de estos 35 millones y medio para decir que la última cifra del inicio del ciclo escolar, la semana pasada, la secretaria de Educación, una de las 2 secretarias que teníamos en ese momento, anunciaba que la matrícula en el país era menor a 35 millones. O sea, que hemos tenido una pérdida que todavía no se precisa de manera contundente. Ahí están los otros datos, la población de educación básica, media superior, capacitación para el trabajo. Y esta es una radiografía de la desigualdad. Ustedes pueden ver ahí, esta es también información del mismo documento, principales cifras del sistema educativo, lo que llaman eficiencia del sistema educativo. Esto es, por cada 100 niños que entraron en el ciclo 2004-2005, solo 26 terminaron su licenciatura. Lo pueden ver a la izquierda de la pantalla, ahí están los 100 niños que entraron a la primaria y en el ciclo 2021 solo terminaron 26. Pero podemos ver dónde empieza el desgranamiento. Solo de la escuela primaria ya no terminan 5. A secundaria ya no ingresan 8. Y el punto más crítico se coloca en el bachillerato. Ahí ustedes pueden ver en la mitad, ingresan 81 al bachillerato, pero solo egresaron en esa generación, en esa corte, 53. O sea, 28 muchachos fueron expulsados del paraíso escolar. 28. En la educación superior, en la licenciatura, no es menor la cifra, 13 personas. Entonces, el sistema educativo está funcionando para una cuarta parte de cada generación. ¿Qué significa esto? Significa que en el país no están ingresando a la primaria todos los que deberían. El sistema educativo, no ingresan todos. Los que terminan, no terminan tampoco todos. Y los que terminan, con mucha frecuencia,
lo hacen con una calidad bastante cuestionable. Esa es la cifra nacional. Acá la podemos ver representada por entidades federativas. Ahí está el promedio. En el centro, la República Mexicana, 26. Colima está marcado ahí. Tenemos nosotros un poco mejor el indicador, 33. O sea, una tercera parte de los niños que entran a primaria terminan la licenciatura. Solo una tercera parte. Pero tenemos estados en el extremo derecho, Oaxaca, Chiapas, con 12, apenas 12. Y en el otro extremo, a la Ciudad de México, a Nuevo León y a Querétaro, con 40 o más. Esta radiografía representa muy bien la desigualdad entre el centro, el norte, el sur y entre las distintas regiones del país y al interior también de los estados. Estas cifras ya tendrían que llamarnos la atención sobre una bandera que hoy se usa para calificar el avance de un país, que es el derecho a la educación. Aquí está claro que siendo constitucional, que siendo un derecho humano, la educación superior está reservada, y la educación media superior, a un porcentaje reducido. Tenemos también en este momento un nuevo plan de estudios, el plan de estudio 2022, para el que pareciera que la pandemia no pasó. No pasó, porque si uno lee el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión de la educación básica, es como el modelo deseable de lo que tienen que hacer los profesores, tanto en la escuela básica como en la escuela media superior. En realidad son dos marcos, un documento que se conoce poco, pero que tendría que conocerse, porque ahí se define qué tiene que hacer un profesor para ser un profesor como el que requiere el sistema educativo nacional. Bueno, pues en ese marco, para la excelencia en la enseñanza y la gestión, la pandemia no pasó por ahí. O sea, ese marco se pudo haber escrito en 2018 y habría sido útil en ese momento. Se escribe en el 2022 y no está la pandemia, como si no la hubiéramos vivido y como si no hubiera dejado una secuela tremenda en la educación. Tenemos también este proceso de construcción del marco curricular y el nuevo plan de estudio, que tiene todo el ADN de este gobierno. Proyectos que no se terminan, proyectos inconclusos, proyectos vacíos, proyectos con muchas lagunas, pero que se inauguran y se cantan como si fueran grandes logros. Y ahí van quedando los boquetes. Hace unos días nos enterábamos que la refinería de Dos Bocas va a costar 3 veces lo que habían dicho, porque en el último ajuste se les olvidaron algunos equipos. Bueno, la pregunta es, ¿y qué se les olvidó en el plan de estudio? ¿Qué se les olvidó en el marco curricular? ¿Qué se les olvidó en la nueva escuela mexicana? Pero si se les olvida donde está lo muy importante para ellos, pues queda la duda de qué se les olvida en esto que no parece que es lo más importante. Con todo y todo, el plan de estudio se va a aplicar. Primero se va a pilotear y luego se va a hacer general, como ya todos saben. Yo encuentro, más allá de estos cuestionamientos que se pueden hacer, que se han hecho muy ácidos, yo encuentro 4 virtudes. 4 virtudes que hay que aprovechar. Primero, que haya una búsqueda de perspectivas distintas, porque no podríamos pedirle al gobierno que hiciera lo mismo que venían haciendo los otros gobiernos, porque está claro que estaban fallando, que no estaba funcionando. Claro, lo que queríamos es que lo hicieran mejor, no que nos dejaran esta epidemia de dudas, de incertidumbres. Pero por lo menos buscaron otros ángulos, otras perspectivas. Y luego está algo que para mí es muy importante, la autonomía curricular. O sea, el trabajo que tienen que hacer en cada una de las escuelas para ajustar, para codiseñar, como dice el plan de estudio, para codiseñarlo a el entorno particular de la escuela. Y ahí cobra relevancia esto de los consejos técnicos escolares y la posibilidad de que cada proyecto, de que cada centro escolar tenga su propio proyecto educativo, trabajando por proyectos y problemas, cosa que me parece bien. Luego hay que ver si esta organización curricular es la más adecuada. Pero yo veo estas 4 virtudes. Yo lo que creo es que los profesores de educación básica tienen que tomarle la palabra al gobierno y en verdad hacer en cada centro escolar su propio proyecto educativo, más allá de estos desatinos que puede haber en el plan de estudio en general.
Voy a otra parte del plan de estudio, que para mí son condiciones que podrían permitir que este plan funcionara. Primero, tienen que revitalizarse los consejos técnicos con otra agenda. Es ya chusco cómo las sesiones empiezan con videos y videos y videos y mensajes, y ya la gente está esperándolos y se está riendo y ya no pone atención. Bueno, tienen que poner una agenda más rica, una agenda que tenga que ver con las realidades de las escuelas. Y dejar para otro momento los discursos de buena onda, los discursos de revalorización del magisterio. Para que funcione este proyecto, yo diría que tienen que apelar a un concepto que acuña Michael Fullan, un experto en temas del cambio educativo, que le llama aprendiz de líder. El director tiene que ser un aprendiz de líder. Eso quedó claro con la pandemia. Los primeros que tuvieron que aprender, directores y profesores, no solo los directores, pero el director tiene que ser una pieza clave, tiene que aprender, tiene que atreverse, tiene que perder el miedo a hacer las cosas que no venía haciendo. Entonces va a ser muy importante la participación del director, que se asume no como el que manda, no como el jefe, sino como el que tiene la primera obligación de aprender lo que tengan que aprender para lograr que ese plan de estudio sea el que necesita la escuela donde está trabajando. Tiene que haber un acompañamiento distinto de esto que llaman la mesoestructura, o sea, el trabajo de los asesores técnico-pedagógicos, de los supervisores escolares, de los jefes de zona. Porque si dejan a las maestras, a los maestros en las escuelas, va a ser muy complicado que ellos puedan enfrentar este tsunami de tareas que van a tener. Y luego tienen que resolver dos grandes tensiones entre los tiempos políticos, o sea, esta prisa por inaugurar el aeropuerto, por inaugurar la refinería, por inaugurar el Banco del Bienestar, las universidades, y los tiempos pedagógicos, los tiempos del aprendizaje que exigen un reloj diferente, no el reloj de los 60 minutos, 60 segundos. Se necesitan otros tiempos. Y se necesita también resolver la tensión entre control y confianza. Con la pandemia se agudizaron, se agravaron las exigencias de presentar evidencias, fotografías, controles, firmas, todo lo burocrático, dejando a un lado lo sustancial. Entonces tiene que haber un equilibrio entre los controles que tiene que haber por parte de la administración y la confianza en la autonomía profesional en los consejos técnicos. Y luego, creo que la formación docente ya no puede estar fuera de la escuela, tiene que estar en el centro escolar, en cada centro educativo y acompañando el trabajo que van a hacer para producir su propio proyecto educativo. Y yo creo que también se necesita una participación distinta de las secretarías estatales de educación. Pero ¿cómo le van a hacer? Vean ustedes esta gráfica que representa el presupuesto que se ha invertido para capacitación docente en el programa de desarrollo profesional hasta el ciclo escolar pasado. Ustedes pueden ver ahí la asignación era mayor, pero ha ido descendiendo. Pero además lo que se ha gastado es todavía menos. La línea roja es lo que se ha gastado. De tal suerte que el país invirtió el ciclo escolar pasado la irrisoria e insultante cantidad de 38 centavos, dije bien, por profesor. Así está muy complicado. Bueno, entro a la educación en Colima. Acá están los datos de Colima. Quiero que los vean en rasgos generales. Ahí está la estadística también del ciclo 2021. En ese documento se señalaba que había en el estado 195,000 estudiantes en global. Y luego en básica 135, y luego vienen desglosados preescolar, primaria, secundaria, media, superior, con las distintas modalidades. Me quedo con ese dato, 195,000 estudiantes, 13,500 profesores, 1,500 escuelas, 1,500 escuelas. 13,500 profesores, 195,000 estudiantes teníamos hace 2 años. ¿Y qué pasó en este tiempo? Antes de que veamos qué pasó, les presento esta información, la copié tal cual de un documento reciente del INEGI sobre Colima, un
un cuaderno sobre la situación de Colima en distintos indicadores. Aquí podemos ver que ha habido una reducción notable del analfabetismo en la entidad, que la tasa de analfabetismo en este siglo se ha reducido la mitad prácticamente, de 7.2 a 3.4. Quiere decir que en este indicador Colima está avanzando de buena manera, ¿no? Ahí están los datos. 18.000 analfabetas, todavía es un porcentaje del que no se puede uno sentir orgulloso. El promedio de escolaridad en Colima, ahí ya podemos empezar a preguntarnos, 10 grados, o sea, primero de bachillerato, es el promedio, pero ustedes vean, Armería, Ixtlahuacán, Tecomán, Coquimatlán y Minatitlán tienen un promedio menor está ahí en secundaria, ¿no? En segundo de secundaria, tercero de secundaria, y Villa de Álvarez está ahí en la cabeza de este indicador. Solo son datos. Les presento ahora voy a pasar a otro rubro, que es los logros en el aprendizaje. Aquí tienen los resultados estatales de la prueba nacional, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes que aplicamos en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Voy a ir más rápido para no acabarme el tiempo que ya se acabó con estas dificultades técnicas. Ustedes pueden ver ahí primaria, secundaria, media superior en los años en que se aplicó. Estos son los datos que tenemos en el instituto. Luego hubo otra aplicación de Planea, ya no estábamos ahí. Pueden ver cómo en la parte de la izquierda, el rosa, es el nivel 1. El nivel 1 es el más bajo. El nivel deseable es el más pintado, el nivel 4, que está en la extrema derecha. Pues ustedes pueden ver ahí, en el nivel 1 y 2, que podríamos llamar insatisfactorio, está casi el 80% de los niños, estaban casi el 80% de los niños de primaria en Colima, en lenguaje y comunicación. O sea, eran prácticamente incapaces de entender lo que leían estando en sexto grado de primaria. En secundaria, el indicador se reducía, el indicador negativo se reducía y crecía un poco el de la derecha. Ya los niños con niveles 3 y 4, que digamos son los deseables, ya representaban una tercera parte. Ya mejoramos. En la media superior todavía mejoramos más. Esto es alentador. Y luego les muestro la otra gran área que medíamos, matemáticas. Pues aquí la cosa se pone color de hormiga, porque en primaria la mitad estaban en el nivel 1 y crecía el nivel 1 en secundaria y todavía más crecía en media superior y se iban reduciendo los extremos deseables, ¿no? De 17 y 19 a 10.1 y 4, o sea, que son datos muy, muy preocupantes. Eran preocupantes los de lenguaje, muy preocupantes los de matemáticas, y ahora que lo de matemáticas en el nuevo plan de estudio va un poco a mezclarse con las otras, quedan serias dudas de qué va a suceder. Creo que ahí los chicos de la licenciatura en matemáticas de la facultad tendrán una buena tarea por estudiar primero para luego ser capaces de enfrentar esta situación. ¿Por qué es importante estos datos? Porque me podrían decir, bueno, pero estos son de 2015, 17. Sí, hoy en la mañana leía los datos de una prueba en Estados Unidos que se llama Evaluación Nacional del Progreso Educativo. Evaluación Nacional del Progreso Educativo. Es una prueba para niños de 9 años. Bueno, no les hago largo el cuento. Los resultados que obtuvieron en lenguaje y matemáticas son los peores de las últimas décadas. En matemáticas nunca habían tenido un retroceso, tuvieron un retroceso. Y en lenguaje también tuvieron un problema. El secretario de Educación en los Estados Unidos, que no es tan importante como en México, lo calificó esta situación como crisis educativa. Muy distinto a lo que nosotros escuchamos de lo que está pasando en México. Voy a indicadores de la educación en Colima. No, la letra está ahí chiquita.
quise ponerla toda, la gráfica que también tomo de este documento oficial en el ciclo igual 2021. Ustedes pueden ver educación básica, y luego preescolar, primaria, secundaria, a la mitad media superior y luego superior. Voy a pedir que nos concentremos en cobertura. Y van a ver ustedes ahí. En el ciclo 2021, la cobertura en educación básica en Colima fue de 82.1%. O sea, uno de cada cinco niños en Colima no está en la escuela. No está en la escuela. En el país eran 92%, 10 puntos más, 10 niños más de cada 100. Y lo que se estimaba en ese momento en la Secretaría de Educación Pública en el ciclo 21-22 era una reducción todavía en el caso de la cobertura en Colima a 81.8. Esto da para una revisión a fondo del sistema educativo, porque no es posible que en Colima, en la Colima que vivimos, uno de cada 5 niños no esté en la escuela básica. En la secundaria, ustedes pueden ver, la cobertura es de 87.8 el ciclo 2021. 87.8. El ciclo pasado, 88.7. Quiere decir que en secundaria no estamos recibiendo a 11 niños en Colima. 11 niños no están en secundaria. En la primaria estamos recibiendo solo al 90%. Al 90%. Se nos está quedando uno de cada 10 en la primaria. Y la cosa se vuelve terrible en preescolar. Solo 57.5, o sea, la mitad de los niños están en preescolar. Y la importancia de educación preescolar, si hay aquí educadoras, no me lo podrán negar, educadoras y maestras de primaria, de primero o segundo de primaria, la importancia de un buen preescolar, fundamental para el aprendizaje del inicio de la educación primaria. En la educación media superior, la cobertura en Colima en el ciclo 21-22 fue de 75. Ya no quiero bailar más con las cifras, se los cuento de otra manera. En Colima, en este momento, solo la mitad de los muchachos que tienen edad de estar en el bachillerato, solo la mitad recibe un certificado de bachillerato. ¿Por qué? Porque la cobertura es de 75%, o sea, 3/4 partes, pero solo terminan, o sea, la eficiencia terminal solo termina 2/3 partes, o sea, se nos pierden 25 de esos 75 que entraron. Solo la mitad tiene un certificado de bachillerato en Colima. En este momento en el país, el bachillerato ya tendría que ser universal, o sea, todos los muchachos tendrían que estar. Bueno, en Colima todavía nos faltan 25 para cumplir esta meta que se acordó hace 11 años. Y luego nos falta que los que entren no se vayan del bachillerato. En educación superior tampoco estamos bien, Ya no me voy a detener ahí. Esta es una información que preparamos en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que se conoce muy poquito. Esta es una proyección. Lo que les mostré antes son datos ya concretos. Esta es una proyección. De los niños que entraron a la escuela primaria en el ciclo 2016-2017, 12.945, si se conservaran las tendencias que había en ese momento, solo terminarían los que están ahí. De 12.945 terminarían 8.999. Habríamos perdido 4.100, 3.946, con las tendencias que teníamos antes de la pandemia. Entonces, no están todos, los que entran no terminan, los que terminan con deficiencias antes de la pandemia. Después de la pandemia, esta prueba que comenté en Estados Unidos se aplicó antes de la pandemia, después de la pandemia, y estos fueron los resultados. O sea que si nosotros teníamos dificultades antes de la pandemia, cuando se aplicara una prueba del mismo tipo después de la pandemia, los resultados
nos darían para preocuparnos. Y entonces la pregunta que les dejo aquí, ¿dónde están los niños? ¿A dónde se fueron los niños? Vean ustedes los datos, ahí está la fuente. En el ciclo 2021 había 135,000 cerrados. En el 21-22 bajó 133,000. La semana pasada, cuando comenzó el ciclo escolar, en el boletín de prensa oficial nos dijeron que había 116,450 estudiantes. O sea que en 2 años perdimos 18,839 niños. Estos son los niños que no van a recibir la COLI beca, porque no están en la escuela. Esta es la magnitud del problema que tenemos. Y si a estos niños que no están en la escuela, que hemos perdido en estos años, sumamos los que se perdieron en la media superior, en los ciclos 2021 y 21-22, estamos hablando de más de 20,000 que ya no se inscribieron. Pero si revisamos los indicadores de abandono escolar, la mal llamada deserción, ahí ustedes pueden encontrar que en la media superior se pierden 4,100 muchachos. En Colima, cada año en bachillerato se pierden 4,100 alumnos. Dejan de ir a la escuela. ¿A cuánto equivale esto? A 20 muchachos por día. 20 muchachos por día abandonan la escuela media superior en Colima. O sea, 100 en una semana, el equivalente a 2 grupos de bachillerato de la Universidad de Colima. Ese es el tremendo problema, el drama que tenemos en este momento. La pregunta es qué clase de sociedad se puede construir con estos indicadores, donde tantos y tantos y tantos niños y jóvenes no terminan ni siquiera la educación media superior. Voy a las reflexiones finales. Primero, lo que tenemos es una crisis tremenda en el derecho a la educación, una epidemia de abandono escolar que azota desde preescolar hasta la educación superior, pero que se muestra de manera dramática en preescolar y en media superior. Ahí están las dificultades mayores en el ejercicio del derecho a la educación. Lo que sigue es un diagnóstico, es una hipótesis mía. Lo que yo observo son deficiencias de diagnóstico y carencia de proyecto de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la educación en el Estado. No tenemos un diagnóstico de lo que pasó con la pandemia. Otros estados ya lo están haciendo o ya lo hicieron. Conozco el caso de algunos estados. Conozco el caso de Sonora, conozco el caso de Nuevo León, por ejemplo, para poner dos nada más. Nosotros no tenemos información publicada sobre lo que sucedió con la pandemia, cuánto nos afectó en términos de abandono y en términos de pobreza de aprendizajes, como se le llama en este momento, y por tanto no tenemos un proyecto. La Secretaría Estatal de Educación ha sido una caja de repetición de lo que sucede a nivel nacional cuando la problemática de Colima es específica, es particular. Los indicadores de Colima son tremendos. El sexenio pasado en el gobierno del Estado fue un desastre financiero y fue un desastre en materia educativa también. Entonces tenemos problemas que no tienen otros estados. Necesitaríamos un proyecto específico. Y en este aspecto, una ausencia notable es un sistema de información público. Cuando cuento un poco de esto en medios y me preguntan, ¿y por qué se van los muchachos? ¿Por qué no están estudiando? ¿Por qué no siguen estudiando? La respuesta es bien fácil. No sabemos porque no hay un diagnóstico, no sabemos porque no hay un sistema de información pública. Los datos que yo les he presentado hasta aquí son datos de la Secretaría de Educación Pública, de este gobierno, de este gobierno federal. Entonces, esa es la información que tenemos. Y luego tenemos un actor que se ha invisibilizado. Los municipios han sido omisos frente al tema educativo, a pesar de que la Constitución los mandata también, que también son responsables. Pero hay esta idea de que la educación es lo que ocurre en las escuelas. Y la educación no es solo lo que ocurre en las escuelas. Se supone que la escuela es la institución central en la educación, pero los municipios también tienen una responsabilidad en materia educativa, pero no los vemos.
no los vemos en ningún sentido. Sobre eso hay ideas que podría compartir, pero ya voy a ir terminando. La pregunta para los estudiantes de la maestría en intervención, para estudiantes de la maestría en innovación educativa en pedagogía, para los estudiantes de ciencias de la educación, de pedagogía, es ¿qué proyectos innovadores observan, ven en Colima? ¿Qué hace falta para transformar este estado de cosas que a todas luces es inaceptable? No puede ser aceptable en una sociedad democrática, en una sociedad que se pretenda justa, observar esta situación que estamos observando en Colima. Yo estoy convencido de que en Colima tenemos buenos profesores. Y los buenos profesores son un requisito, una condición necesaria para mejorar la educación. Pero necesitamos buenos profesores trabajando juntos, no solos, no separados, no enfrentados, no peleados, no en un ambiente hostil. Los profesores tienen que trabajar juntos. La pregunta ahí que dejo es, ¿tenemos una cultura colaborativa? Me parece que no, como hipótesis. No tenemos una cultura colaborativa y necesitamos aprender a trabajar juntos, porque la educación no la vamos a poder resolver cada uno desde su salón de clase, cada director desde su escuela, cada grupo de profesores desde la suya. Necesitamos un trabajo conjunto de otra naturaleza entre los profesores y los directores, y en educación básica entre la escuela y la familia. La dimensión comunitaria de la gestión educativa tiene que aparecer también de otra manera. Yo estoy convencido de que Colima puede ser un laboratorio de pruebas, un laboratorio para ensayar buenas prácticas, porque las dimensiones lo permiten. Son 13.000 profesores, son 1.500 escuelas, saquemos a las privadas, que van por su lado, que tienen sus proyectos, que han aprendido a navegar en el mar de la burocracia y luego van desarrollando sus propios estilos y proyectos y documentos. Quedémonos con las escuelas públicas de educación básica y nos queda una proporción muy manejable, 900 escuelas, 800 escuelas. La pregunta a los estudiantes de la maestría en intervención, a los colegas, es, ¿se puede desarrollar un proyecto con este número de escuelas, con este número de profesores? Yo no tengo ninguna duda de que se puede, se puede ensayar este año con un buen proyecto, un proyecto sólido, un proyecto consistente, flexible, acompañado, evaluado en 100 escuelas, y luego 200 escuelas, y luego 300, y luego 500 escuelas. Y a la vuelta de 10 años tendremos un sistema educativo renovado, con las imperfecciones corregidas, bien financiado, eso sí, porque el gobierno se ha tomado en serio esto de la austeridad republicana, donde no hay prioridades. Y en educación ya no cabe la austeridad republicana ni de ningún tipo. Yo digo que en educación necesitamos generosidad presupuestal, con controles, con rendición de cuentas, con evidencias de que no se está despilfarrando, de que no se está tirando el dinero, sino que se está invirtiendo en lo más importante, en profesores. No se puede invertir 38 centavos en la capacitación de los profesores si de verdad pensamos que la educación es lo más importante. Antes de la pandemia yo estaba haciendo un trabajo de campo en escuelas pequeñitas, marginadas. Me quedé en 6 escuelas de distintos municipios, escuelas chiquitas para migrantes en distintos municipios, y me di cuenta de lo que ya suponía cuando comencé este proyecto, que en Colima tenemos escuelas extraordinarias, profesoras extraordinarias, y que hay que potenciar eso, que se puede potenciar con un proyecto educativo a la altura del desastre que nos dejó la pandemia y el rezago que ya teníamos antes. Bueno, aquí termino, son las 6. Muchas gracias, les dejo ahí mis datos de contacto y ahora pues les escucho y trataría de responder a las preguntas, a los comentarios que tengan. Muchas gracias y de verdad me disculpo por las dificultades que tuvimos con la tecnología. Es la primera vez que me pasa. No puedo decir que ya no me va a pasar, pero por lo menos me quedo con esta sensación de que no nos debió pasar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues es evidente que nos deja pues mucho para reflexionar
y voy a abrir el espacio ahora mismo de preguntas, comentarios de los participantes que el día de hoy nos acompañan. Bueno, pues me gustaría que sí ellos hicieran la pregunta o el comentario de manera directa. Entonces vamos a seguir aquí el orden que nos dicta la plataforma y vamos a darle la palabra a Ladies. Adelante, Ladies. Bueno, buenas tardes, profesor. De todo, agradecerle el espacio para poder conocer la realidad de nuestro contexto en Colima. Mi pregunta es, o sea, más que una pregunta es una inquietud, porque en su discurso usted comentaba, cuando hablaba de abandono escolar, decía la mal llamada deserción. Y hasta ahora yo lo había tenido como sinónimos, de hecho lo utilizaba indistintamente. Entonces quería saber cómo usted lo está entendiendo para ver, me dejó inquietada. O sea, Sí. Gracias. Sí. Nada, gracias a ti, Ladies. Mira, a mí no me gusta el término expresión. El término deserción, me parece un término muy fuerte y muy injusto. Porque si uno revisa el significado etimológico y el significado que tiene en la Real Academia Española, la palabra deserción significa el que traiciona y que abandona sus obligaciones. Cuando el gobierno dice, o alguien dice, los desertores, quiere decir los que traicionaron, los que abandonaron sus obligaciones. Y entonces yo ya no tengo la culpa de eso, yo ya no soy responsable de eso. Y lo que vivimos en México es una realidad en donde puede haber gente que se vaya porque traicione, pero muchos se van porque tienen que trabajar, porque en su cultura está esa situación. Lo viví, por ejemplo, en Quesería, en mi pueblo. Estuve en Quesería trabajando en 2 escuelas para niños migrantes, en el Cedillo y en la escuela Simón Bolívar. Y en la escuela El Cedillo es una escuela que no es una escuela, porque no tiene salones, no tiene piso, no tiene pared, no tiene paredes, no tiene puerta, no tiene energía eléctrica, no tiene internet, no tiene computador, no tiene. Son 2 vagones. En un vagón está primaria y en otro vagón está preescolar. Ahí entrevisté niños de sexto, y les dije, ¿ustedes van a seguir estudiando? Y uno me dijo, yo no voy a la secundaria, a la 13, no voy a ir porque a mi hermano iba y lo golpeaban, entonces no voy a ir, y está muy lejos. Y si ponen una escuela aquí, voy. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Le dije. Me dijo, pues ya voy a empezar a trabajar, mi papá es albañil, voy a empezar ya. A ver, a ese niño le puedes decir desertor, le puedes decir traidor a su obligación. Yo creo que no. En ese tipo de escuelas, a mí me tocó todas las fibras, porque las niñas de 8 años, los niños de 6 años, todos ya habían ido a trabajar al campo, todos ya habían cortado zarzamora, habían llevado las cajas, habían trabajado. Perdón. Entonces, deserción es un término que castiga, que culpa y que quita responsabilidad. Por eso ya la SEP, la Secretaría de Educación Pública, si ustedes recuerdan las tablas, Ladies, ya no hablan de deserción, hablan de abandono escolar. Porque se dieron cuenta de eso. Desgraciadamente se sigue usando mucho la palabra deserción. A mí me parece que es injusto, que teníamos que hablar o de expulsión, en muchos casos, expulsión del sistema educativo, del sistema social, o de abandono escolar. Pero yo no le llamaría deserción. En todo caso, tendríamos que hacer un estudio para saber específicamente cuántos se van porque lo decidieron voluntariamente, porque lo hablaron con la familia, y cuántos se van por estas otras circunstancias económicas, porque las chicas quedaron embarazadas a los 12 años, a los 11 años, o se casaron. Entonces, ese es el sentido, Ladies, de decir la mal llamada deserción. Es una manera de llamar la atención de que a veces por el lenguaje se nos cuelan prejuicios o etiquetamientos que no nos permiten comprender que ahí atrás de cada niño de estos hay un drama. Si sacan la cuenta, en Colima cada año perdemos, con los cálculos que hicimos en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre 4.100 y 4.400 chicos de media superior.
4.100 y 4.400. En una década, 45.000. ¿Qué sociedad democrática medianamente justa se puede construir con ese nivel que tenemos de expulsión, de abandono escolar? Bueno, gracias por la pregunta. Estaba la maestra Rosario, ¿no? La vi con la mano levantada. Sí, doctor. Muy buenas tardes. Un placer, antes que nada, saludarle y comentar, bueno, más que una pregunta, es un comentario. Hace algunos días estuve por ahí escuchando una conferencia, una entrevista de la doctora Silvia Smerker, y me pareció interesante ahorita enlazarla con lo que usted nos ha estado ofreciendo esta tarde. Y ella hablaba justamente de lo que había antes de la pandemia, lo que se ha vivido en educación antes de la pandemia y quienes lo hemos vivido en carne propia en comunidades, Suchitlán, Quesería, Juluapan, lugares donde verdaderamente los niños no llegan a terminar la primaria porque encuentran más sentido en ir a trabajar para irse a comprar un pantalón y crecen antes siendo unos niños, ¿no? Y ella hablaba de la importancia también de entender hoy día las consecuencias que dejó la pandemia y cómo habría que entender esas secuelas de la pandemia antes que querer que estar remediando otros asuntos, como tendría que ser el nuevo plan de estudio, el diseño de los libros, que además no se hacen de la noche a la mañana, llevan un proceso de acompañamiento, de propuesta, de realización, de análisis, de aplicación, de organización, de evaluación de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy interesante porque ella tocaba, pues, cosas muy, muy, muy a fondo, para mi gusto, a nivel nacional, y que creo que nos sigue tocando a todos, ¿no? Nos sigue llegando a todos porque finalmente, pues sí, Colima está aparentemente en mejores condiciones que otros estados, quizás por las dimensiones, porque, bueno, no encontramos una pobreza tan extrema como en comunidades del sureste o en Oaxaca, Chiapas, pero sí las hay también, ¿no? Y sí también, pues no es un orgullo tenerlas. Yo encontraba muy interesante y pues tratar de comentarla en relación a lo que esta tarde usted nos ha presentado. Bueno, muchas gracias, maestra Rosario. Justo recordaba también otra conferencia de la maestra Silvia hace algunos días en la Autónoma de Baja California. Ella hablaba ahí de los compromisos de los profesionales de la educación. Y creo que es un buen momento para recordar uno de ellos, por lo menos. Esos compromisos que ella recordaba, ella planteaba 4, a mí me parecían como las ideas que tendríamos que leerles, que tendría que leerles a alguien, a quien le toca, en las ceremonias donde se entregan los certificados o los títulos. Es un texto así para pensarlo y sentirlo. Y ese compromiso, ese desafío que tienen los profesionales, lo resumiría diciendo, tenemos una obligación de contribuir a resolver los problemas de la educación. O sea, una profesión como la de nosotros, profesiones como las de nosotros, solo tienen sentido en la medida que nosotros contribuimos a transformar el entorno, la escuela donde nosotros trabajamos. Ahora, le voy a decir una cosa, maestra. Los indicadores de Colima hace 10 años eran muy positivos. Cuando uno revisa los primeros indicadores que dejó que el gobierno anterior al de Nacho Peralta, y revisa los últimos, pasamos de estar en primeros lugares a estar en los últimos. En muchos indicadores hoy estamos en la cola. Es increíble cómo en 6 años los indicadores se nos pueden desplomar de manera tremenda. Entonces tenemos un desafío ahí muy grande. No sé si hay otra pregunta, porque la doctora Mónica Ríos hace un comentario. Si me permite, Brice, lo tomo. Sí, claro, doctor. Si gusta darle lectura, adelante.
Sí, porque dice, bueno, felicidades, todos los datos muy preocupantes, pero me quedo con la gran disparidad entre municipios, a pesar de ser Colima un estado tan pequeño. Bueno, en una agenda más grande de análisis de la educación en Colima, yo incluiría la necesidad de una política regional en la educación, porque nos hemos quedado con la política nacional y en Colima la política estatal está muy difuminada y la política regional no existe, como si todo Colima fuera igual, fuera homogéneo, y está claro que no es homogéneo. El norte de Colima, para no ir lejos, o sea, el norte de Colima, ciudad, con el sur o el oriente de Colima, son 2 Colimas o 3 Colimas diferentes. Y el Colima rural del municipio es distinto, Ixtlahuacán es distinto. Y cuando uno entra a trabajar a las escuelas, se da cuenta de que los apoyos que reciben de los municipios también son distintos. Por ejemplo, en mi experiencia, Comala apoyaba muy bien a las escuelas con los desayunos escolares. En Cuauhtémoc apoyaban menos. Entonces también hace falta una dimensión así regional. O sea, esta disparidad entre municipios también tenemos que resolverla. Los más atrasados tendrían que ser parte de un proyecto de mejora de la educación. Si no mejoras a los que están más abajo, no vas a mejorar la educación en la entidad. Bueno, gracias también a la doctora Mónica. Gracias. Tenemos también al maestro Martín. Adelante, maestro. Bien, buenas tardes. Primero que nada, felicitar a quienes organizaron este evento y particularmente por la invitación que hicieron a una de las personas que para mí es un ejemplo a seguir en relación al conocimiento que se debe de tener sobre el campo laboral en el que uno está insertado. Siempre es un gusto escuchar al doctor Juan Carlos respecto de estos análisis que hace de manera muy aguda, aunque preocupantes, ¿sí? No dejan de ser preocupantes, alarmantes, pero que pone sobre la bandeja muchos temas que tenemos que trabajar y que no queremos ver en muchas de las ocasiones. Hacerlo frente a estudiantes de las maestrías, tanto en intervención como en innovación, es precisamente con la finalidad de revisar dónde estamos situados en el terreno de la educación y qué compromisos tendremos que asumir, qué compromisos tenemos que enfrentar para poder contribuir en salir adelante de esa situación en la que nos encontramos. No podemos ignorar todos esos datos que nos acaba de presentar el doctor Juan Carlos y quedarnos sin hacer nada. Tampoco se trata de revisarlos, tenerlos sobre la mesa y entenderlos y también quedarnos con la inercia de no hacer nada. Creo que estos datos tienen que comprometernos para hacer propuestas concretas que lleven a la atención paulatina de cada uno de los rubros en los que tenemos que trabajar, porque es evidente que tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar en nuestro estado de manera especial y que esto permita permear hacia otras entidades. Yo agradezco la invitación y agradezco que haya tenido la disposición el doctor Juan Carlos de compartir todos estos datos, toda esta información, toda esa experiencia que él ha acumulado a lo largo de muchos años y que lo colocan como uno de los investigadores más connotados en nuestro estado, y yo no diría nada más en el estado, sino iría un poquito más allá. La verdad es un reconocimiento a su trabajo, a la dedicación, al esmero que ha impreso durante todo el tiempo desde que egresamos de la Facultad de Pedagogía, en la que tuvimos el gusto de coincidir, y que desde ese tiempo ya el doctor Juan Carlos se distinguía por esos análisis en torno a la educación. Así es de que siempre es un gusto, un placer escucharte, Juan Carlos, y sobre todo porque pone sobre la mesa lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Creo que porque seguimos privilegiando otras cuestiones
que encubren, por llamarlo de alguna manera, encubren nuestra realidad. Entonces queremos seguir sumidos en datos, en situaciones que la autoridad nos quiere presentar y que esa realidad dista mucho de lo que sucede, y con datos duros como lo acabas de hacer. Así es de que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias al cuerpo académico por hacer esa invitación y por compartirla con todos nosotros. Siempre es un gusto saludarte y escucharte en torno a estas temáticas que nos involucran. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Me das la oportunidad para hacerte una invitación, hacer un comentario, una invitación y contar una suerte de deseo, de ilusión. Porque no se trata solo de decir las cosas como están ahora, sino también de decir sino también de hacer cosas. Y estoy encabezando una iniciativa que encabecé desde el instituto hace algunos años para firmar un convenio entre la Pedagógica Nacional aquí en Colima, la Escuela Normal y la Universidad de Colima, para trabajar en este terreno de la educación, para favorecer la movilidad de estudiantes, el desarrollo de proyectos de investigación, el desarrollo de posgrados, la movilidad de profesores, la conformación de redes. Y está avanzando esta red, el rector, el doctor Cristian está enterado y está empujando también para que podamos ser un soporte, un apoyo para la educación en Colima. Y ahí, pues la Facultad de Ciencias de la Educación también tendrá un papel. Ya te voy a buscar enseguida para invitarte a la próxima reunión. Te lo digo de una vez, va a ser el 19 de septiembre en la UPN, para que empecemos a pensar proyectos juntos. Y ahí, pues quizá vamos a implicar, ojalá quieran, estudiantes de posgrado y de licenciatura, porque justo se trata de eso, ¿no? De asumir la responsabilidad profesional, política y pedagógica que tenemos. Así que, bueno, pues también ya pronto estarán enterados y ojalá nos apoyen, porque no se trata de mirar nada más impávido los datos, sino de ponerse a trabajar. No tenemos tiempo para perder en Colima. Se nos va a ir el siglo con el analfabetismo en el mundo. Así que hay mucho trabajo para hacer. Gracias, Gerardo. Al contrario, mucho gusto. Estaremos colaborando con ustedes. Gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna otra duda, comentario. Tenemos en el chat. Bueno, me voy a permitir dar lectura al comentario de Blanca. Blanca es también estudiante de la maestría de intervención. Dice: gracias por compartir su experiencia. Los datos que ofrece aportan significativamente a los proyectos de la maestría, sobre todo para partir con el compromiso de crear soluciones. Trabajo en comunidad y estos datos preocupan, pero son reales. Algo habrá que hacer. Sigo sus aportaciones a la educación y sé de su experiencia y de su iniciativa. Felicidades y le reitero mi agradecimiento. Bueno, gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Sí, no sé si alguien más tenga alguna duda, comentario. Bueno, entonces yo quiero cerrar con un comentario y una duda. Doctor, pues me parece muy atinado la parte en donde usted dice lo bueno del modelo, ¿no? Del modelo educativo, tanta crítica que, bueno, ha recibido, y señala pues algunos aspectos en donde habla sobre la búsqueda de perspectivas distintas y una autonomía curricular, entre otras dos. Y menciona justamente este trabajo que se podría hacer de manera contextual en cada lugar, en cada escuela. Pero entonces, si cada escuela, cada estado tiene el análisis, el diagnóstico de su contexto, ¿en qué momento nos vamos a enterar o vamos a tener un paneo general de ese diagnóstico a nivel nacional? O sea, vaya, ¿cómo podemos saber esa otra parte en términos generales, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Y bueno, si estaría contemplado en ese modelo o no, ¿cómo podríamos hacerle? Y la otra también, bueno, esta es una duda, habla de, pues hay que enfrentar el desafío como escuelas, como docentes,
pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerlo no los estudiantes, sino cómo hacerlo ya los profesores que están en el ejercicio de su profesión? Bueno, es una pregunta muy provocadora y ya no quiero abusar de su tiempo. Eh, Voy a intentar ser muy breve. Cuando uno dice voy a intentar, casi nunca lo logra, pero voy a intentar esta vez, espero lograrlo. Más allá de la crítica que uno puede hacer, yo critico el marco curricular, critico el plan de estudio, pero me queda muy claro que una vez que se aprueba y que se va a echar a andar, los profesores no podemos boicotear ese trabajo. No podemos boicotear el aprendizaje de los niños. O sea, a mí no me gusta, entonces yo no voy a trabajar eso, voy a hacer otra cosa. Eso no se puede hacer. No es ético hacerlo. Lo que hay que procurar es aprovechar las ventajas que representa este plan para construirlas en fortalezas concretas. Eso diría primero. Y el plan deja muchas dudas. Tú planteas esta duda del acompañamiento, el seguimiento que tendría que desarrollarse en la implementación del nuevo plan. Bueno, no sabemos ni la metodología para el piloteo, no sabemos qué va a suceder de aquí a octubre y luego qué va a pasar después de octubre. No sabemos muchas cosas. Y esto es peligroso porque ahí donde se crean vacíos se llenan de rumores, desinformación, temores, chismes, intrigas, y eso no abona a la certidumbre. Uno de los objetivos que nos estamos trazando en este grupo, UPN, Universidad de Colima y el ICENCO, es justamente ser una especie de acompañamiento, de abrir espacios para acompañar, para ir atestiguando lo que vaya sucediendo. Pero esto es lo que nosotros pensamos desde una mesa. Esto está en las manos de la Secretaría de Educación. Yo esperaría una sensibilidad diferente de la Secretaría. Entonces no tengo una respuesta porque todavía las dudas son mayores, son muchas. Lo que nos toca hacer, bueno, yo lo escribí recién en mi libro, aprovecho y hago el comercial, se llama 10 ideas para cambiar la escuela. Y lo que digo es, a ver, no podemos esperar a que llegue el Mesías, el iluminado. No podemos esperar a que llegue el nuevo modelo educativo o la nueva escuela mexicana. Los profesores tenemos que trabajar para hacer mejor nuestra escuela, para hacer mejor nuestra práctica en lo individual, pero sobre todo colectivamente. Y entonces yo propongo 10 ideas que son como una provocación, como una invitación a reflexionar cómo podemos enriquecer el trabajo colegial. A ver, el plan de estudio va a transformar la educación en México solo cuando sea capaz de incidir en las prácticas en los salones de clase, en las escuelas. De lo que se determine en el Congreso, de lo que se determine en la Secretaría de Educación Pública, a las escuelas, al salón de clase, hay muchas mediaciones. Y los profesores, como bien dice Manuel Gilantón, no son de plastilina. Van a enseñar lo que saben, lo que son. Hay que mejorar lo que saben y lo que son. Y para que enseñen mejor y sean mejores, no se necesitan doctorados, no necesariamente doctorados. Se necesitan profesores con pasión, con una exigencia ética, con una exigencia intelectual rigurosa también. Entonces, bueno, no te contesto la pregunta porque no tengo una respuesta. Lo que creo es que para nosotros, para ustedes en ciencias de la educación, para nosotros en pedagogía, lo que tenemos es un banquete para proyectos de investigación. Ojalá sea eso y no una tragedia educativa, esto que vamos a vivir ahora. Porque el panteón de las reformas estériles está lleno ya. O sea, ya hay muchas reformas muertas en México. Esta no puede morir, no podemos dejarla morir. No por el presidente, no por la secretaria, no por ellos, por los niños. Por los niños que perdieron antes de la pandemia y que están perdiendo hoy. Por eso no podemos dejar que este proyecto se muera. Tenemos que revitalizarlo nosotros. Enderezar lo que tengamos que enderezar. Entonces yo creo que esta es una invitación a reinventar la docencia, a hacer distinta la docencia. Y eso exige reinventar la gestión, que es el curso con el que trabajo con los chicos que están aquí. La gestión a veces se reduce a administrar medianías, o sea, mediocridades. No podemos seguir jugando a la escuelita, tenemos que gestionar en serio las escuelas.
y tenemos que gestionar en serio los tiempos, los recursos y sobre todo las personas. Gestionarlas en el sentido de trabajar con ellos. Bueno, me estoy desviando, Brice, pero era una provocación tu comentario. Creo que ahí donde no hay preguntas en el manual, ahí está la posibilidad de la inventiva, de la imaginación de los profesores. Ahí está la libertad que los profesores deben tomarse para crear sus propios caminos, para llevar a un puerto mucho más tranquilo y más promisorio que el puerto de donde salió este proyecto, ¿no? Bueno, ha sido un placer tremendo, de verdad les agradezco la invitación. Me dio mucho gusto cuando Brice me escribió el correo y me dijo que sí venía. Y yo no lo pensé, no lo dudé, les dije que sí. Y bueno, yo espero haber cumplido con el objetivo y la expectativa que ustedes tenían de mi participación. Yo les agradezco el tiempo, la paciencia. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que nos quedamos como muy emocionados, muy con ese pensamiento reflexivo acerca de todo lo que hoy nos presenta. La verdad es que el haberlo invitado, pues es una de las cosas que creo que la facultad en términos académicos, pues ha hecho bien, escucharlo, tenerlo pues tan cerca a veces, ¿no? En la misma universidad y a veces tan lejos, pues es como un poco raro, pero tenerlo esta tarde aquí justamente pues genera este diálogo tan interesante y productivo. Bueno, yo quería cederle el uso de la voz al maestro Martín, aprovechando que está aquí como director, se me adelantó, pero maestro, no sé si quiera dar unas palabras finales para cerrar la conferencia del día de hoy. Bueno, ya lo mencioné, agradecer la disposición, el tiempo del doctor Juan Carlos para compartir con nosotros parte del trabajo que él viene realizando y felicitar a quienes forman el cuerpo académico 104 por organizar esta jornada que me parece será muy enriquecedora para la formación de quienes se están formando en la maestría en intervención educativa y que es compartida con quienes están en innovación, lo cual pues viene todavía más a conjuntar un escenario donde puedan todos y todas analizar, discutir lo que tenemos que hacer, lo que nos espera en un futuro o lo que nos espera ya el presente, que es en donde tenemos que trabajar. Ya sobre los datos, creo que comenté suficiente y simplemente reiterar el agradecimiento al doctor Juan Carlos y agradecer a todos los presentes porque aquí solamente nos observamos algunos, pero hay otros que están también atentos a través de Facebook, que creo que se hizo extensiva la invitación. Así es de que felicidades a los organizadores, gracias al doctor Juan Carlos y pues quedamos con ese reto y esos compromisos que ya mencionó Juan Carlos respecto a lo que tenemos que hacer, mucho que hacer. Gracias. Ay, perdón. Gracias, maestro Martín. Nada más voy a, por último ya, presentar la constancia. Se la haremos llegar a al doctor Juan Carlos de su participación en este espacio. Ay, espero que se vea. Si no, también Sí. nos pone, sí se ve, nos pone un poquito nervioso, ¿verdad? Ya no lo digas, por favor, ya se me estaba olvidando. Perdón. Listo, aquí está. Bueno, la Universidad de Colima, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, otorga la presente constancia al doctor Juan Carlos Yáñez Velasco por su participación en la conferencia magistral Hechos y Derechos, la educación en Colima, en el marco de la jornada académica, la formación y educación en Colima en el escenario nacional, el día 8 de septiembre en formato virtual. Estudia, lucha y trabaja, firma el maestro en ciencias Martín Gerardo Vargas Elizondo,
director de la facultad. Pues bueno, con esto cerramos el evento. Agradecemos nuevamente al doctor Juan Carlos y a todos los asistentes, estudiantes de ambas maestrías, tanto de pedagogía como de ciencias de la educación, y a quienes también nos acompañaron en profesores y demás. Muchas gracias y excelente tarde para todos y todas.